Perdón, este me distrajo, weón. ¿Qué está haciendo este? You'll see the difference now. If you change it, you'll know how. Nothing ever stays the same. Once you let it change. It's like a family tree. Part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Y antes de empezar, si están buscando su auto ideal, nosotros les ayudamos con nuestro servicio de asesoría personalizada. Tenemos más de década y media de experiencia y más de 1.200 autos manejados alrededor del mundo. Sabemos de lo que hablamos y les queremos brindar la mejor asesoría del país para ayudarlos con su próxima compra de un auto nuevo o un auto usado. Escriban por WhatsApp al número que ven en pantalla para más información. Y aunque en esta Oroch no se nota la evolución, o al menos no se nota parcialmente la evolución que notamos en la Duster, en mi opinión sigue siendo precisamente la versión más interesante de la Duster, porque sí, visualmente podremos ver la Oroch de siempre, que a su vez es prácticamente la Duster de siempre, pero hay unos cambios técnicos que todos, absolutamente todos, son favorables. Entonces, tomamos una Duster, le crecemos la distancia entre ejes, le crecemos la longitud de un punto en el que no resulta tan aparatosa, y además ganamos en muchos aspectos, porque sí, el espacio de los asientos traseros no es que sea el mejor, es apenas, por decirlo así, aunque compensa muy bien en la altura para los pasajeros traseros. Sin embargo, ganamos un platón de mediana capacidad y una capacidad de carga que realmente no es mala. Todo mientras que, siendo una camioneta de platón, no tenemos una suspensión de eje rígido atrás, como ocurre en la gran mayoría de casos con este tipo, digamos, de conversiones de fábrica. El hecho de que no tengamos una suspensión de eje rígido atrás es lo que le da esa vocación tan marcadamente mixta a la Oroch entre un vehículo familiar y de un uso diario y un vehículo de trabajo, porque manteniendo una buena capacidad de carga, de todas maneras no vamos a tener las desventajas de un eje rígido en cuanto a refinamiento, en cuanto a comodidad. Esto va a seguir siendo un vehículo con una marcha aceptable, lo suficientemente cómoda, no lo considero brincón, y además en ciertas situaciones, en algún asfalto irregular, una suspensión multibrazo como la que tenemos aquí en el eje trasero va a ser más segura, porque pues va a mantener mejor el apoyo de las ruedas sobre el piso. Si le sumamos la mayor distancia entre ejes, pues eso sigue favoreciendo la estabilidad, porque ya son más de 2.8 metros entre ejes, y de todas maneras no se afecta el buen despeje y la buena capacidad fuera de asfalto, que eso es algo muy importante en una Oroch y en general en los productos sobre esta base de Renault para estos mercados emergentes. Esto es una suspensión súper robusta, que incluso en terrenos destapados más deteriorados, en donde ya hay huecos constantes, en donde ya hay movimientos muy agresivos y muy frecuentes de las llantas hacia arriba y hacia abajo, el carro reacciona, digamos, sin saturarse. Se siente muy buena robustez, muy buen aguante. Se nota que está pensado para una utilización muy exigente. Ahora, que brilla también, y eso también pasa en la Duster, este conjunto motor-caja. Esto es un 1.3 turbo con un buen nivel de potencia, realmente es un poco más de 150 caballos, 250 newtons de torque, que para ponerlo en perspectiva es el torque digno en un motor. Perdón, este me distrajo, ¿verdad? ¿Qué está haciendo este? Y antes de encontrarnos a alguien parado en la mitad de la carretera, ¿de qué estábamos hablando? Precisamente del torque. Para tener un torque
de este nivel en un motor sin sobrealimentación necesitaríamos de más o menos 2.4, 2.5 litros. Aquí tenemos un 1.3 muy bien puesto a punto por muchas razones. Lo primero, y como bien sabemos, es que esta es una de las excepciones en donde realmente se aceptan y en donde se hicieron un desarrollo concienzudo para usar nuestra gasolina corriente de menor octanaje, lo que reduce bastante los costos de operación. Lo segundo es que el motor tiene una elasticidad tremenda. Esto es un carro que en una carretera de montaña me va a subir 2 cambios más arriba de lo normal. Me puede subir en cuarta, me puede subir en tercera, cuando normalmente en otro tipo de vehículos uno le toca subir en segunda o en primera. ¿A qué se debe eso? A una relación final de la caja bastante picada y unos cambios entre sí muy cortos. Esto es una caja de montaña de las de verdad. Esto es una verdadera caja de montaña con todo y una quinta y una sexta bien adecuadas para un manejo en autopista. Esto es una caja espectacularmente bien pensada para nuestra topografía, porque eso es un carro que trepa muy bien no solo por su torque, sino por cómo la caja aprovecha ese torque, y al mismo tiempo voy a tener unos cambios de desahogo lo suficientemente buenos. La sexta es de más o menos 50 kilómetros por hora cada 1000 revoluciones, entonces en una velocidad de autopista razonable para este tipo de vehículo, tampoco es que vaya a traer el motor muy revolucionado y por ende los consumos no se van a elevar tanto. Esto es algo que puede ser aceptablemente eficiente teniendo en cuenta que no es un vehículo precisamente aerodinámico ni pensado de cara al bajo consumo de combustible. Sin embargo, los números fueron bastante razonables. Entonces, motor, caja, suspensión, bien. ¿Qué mejoró también con respecto a la Duster? Aunque eso se lo endilgo más bien al tipo de llantas. Esta trae unas Michelin M+S de buen desempeño. La frenada, sí, es un esquema muy común en el segmento de los SUVs de un costo accesible y en el segmento de todo tipo de pickups hasta las medianas. Esto es más un intermedio entre una pickup pequeña y una pickup mediana. Esto es un segmento muy raro. Sin embargo, es un segmento interesante y todas tienen un esquema de tambores atrás. Es un tema que funciona por costos, es un tema que funciona por mantenimiento y que funciona por capacidad, porque realmente la mayoría del peso va a ir al eje delantero y de eso ya se encargan los usuales discos ventilados. Entonces, en cuanto a frenada, mejoramos más por el tipo de llantas y lo hace perfectamente bien. Siendo una pickup con la parte de atrás más descargada, la verdad es que tiene unos brincos muy sutiles y casi imperceptibles y la estabilidad de la frenada es muy buena. Entonces, dinámicamente esta Oro que está muy bien resuelta, y si acaso lo único que podría apuntar es que la dirección, sin ser mala, sin estar mal juzgada en su asistencia o en su precisión o en su rapidez, porque no es excesivamente inmediata como para transmitir una transferencia de pesos, valga la redundancia, excesiva, pues siendo un vehículo más alto. Algo que pasa es que muchas veces toca estar corrigiendo más de la cuenta. No es de esas direcciones tan fieles a la trayectoria, sino que incluso en autopista uno siempre tiene que estar haciendo pequeñas correcciones. No es algo crónico, pero es algo que definitivamente se va a notar sobre todo en los primeros kilómetros. En términos generales, la verdad es un vehículo satisfactorio para lo que es, para su perfil. Y esa mezcla, como decía al comienzo, de comodidad y de vehículo de trabajo está muy bien conseguida y está muy bien adaptada teniendo en cuenta nuestra topografía. Esto es un vehículo que se adaptó y que se pensó a conciencia para este tipo de países, para este tipo de mercados, y la verdad es que hay que reconocer el buen trabajo que han hecho. Aunque eso sí, hay que ser sinceros, de Renault ya siempre podemos esperar una buena suspensión, sobre todo en robustez, en resistencia, y una buena relación de caja, sumado en este caso a un muy buen motor también. Y por último, el tema de las luces. Tenemos un esquema de luces halógenas con unas luces adicionales de profundidad en esta versión Outsider. En el caso de un asfalto con lluvia, la verdad las halógenas no van a ser buen contraste, pero cuando logra ser favorable las condiciones, sobre todo que el piso esté un poco más seco, la profundidad y el alcance de esas luces altas adicionales, lo cierto es que sí se nota y se nota para bien. Es una
es un adicional de equipamiento bienvenido en esta versión Outsider, porque pues las luces, la verdad es que de no ser por eso, pecarían de convencionales. A continuación, nuestras pruebas estandarizadas de aceleración, recuperación y frenado con un equipo de medición especializado. Y la evolución de la Oroch también es palpable en el interior, y tal como pasa con respecto a la Duster también es parcial. ¿Por qué digo que es parcial? Porque lo primero en lo que yo me fijé cuando me subí a la Duster fue en el hecho de que el timón fuera ajustable en profundidad. ¿Por qué me fijé en eso? Porque la posición de manejo de estos carros históricamente nunca ha sido muy buena. ¿Y de qué me di cuenta? Que aquí el volante precisamente tiene un ajuste en altura, pero no en profundidad. Entonces, volvemos a esa posición de manejo bastante austera y bastante franco-latinoamericana, en el sentido de que tengo los brazos estirados si quiero tener las piernas a una distancia correcta de los pedales. El problema es que los pedales están tan salidos que quedo entonces con las piernas muy dobladas, y si quiero tener las piernas menos dobladas, entonces el volante me va a quedar muy lejos. Entonces tengo que encontrar un punto medio en donde las piernas me queden menos dobladas, aunque quedan más dobladas de la cuenta para los que estamos acostumbrados a automóviles más modernos, y un volante que igual está lejano. Entonces ni lo uno ni lo otro. Al final del día uno se termina acostumbrando, pero la fatiga aparece antes, sobre todo por el lado de las piernas. La verdad es que para todo el rato que llevamos acá sentados y para los kilómetros que hemos hecho, los asientos han hecho un buen trabajo, por más de que son bastante sencillos. Y eso sí, como en buena versión Outsider, tenemos telas de diferentes texturas. Los asientos, la verdad es que son de una calidad buena en general. Y hay otros detallitos en donde el tablero actualizado, más como la Duster, si bien con estos instrumentos más tipo Capture, pues hacen un buen trabajo. ¿Por qué? Porque el tablero es muy intuitivo, muy fácil de entender. La verdad es que todo va al grano. Esta interfaz a veces no es la más rápida en responder con esta pantalla. Me gustaría que el volumen fuera una perillita para el caso del pasajero, porque hacer esto en movimiento la verdad no siempre es lo ideal, y ahí por ejemplo no me obedeció del todo. Sin embargo, el trabajo en general ha sido bueno. Tanto Apple CarPlay como Android Auto son inalámbricos, son aceptablemente estables cuando no usamos el cable, entonces también en ese sentido un buen trabajo. De todas maneras, hay, digamos, pormenores en donde se
delata que esto es un producto muy regional. Pormenores, por ejemplo, nada graves, como el hecho de que este tejido del techo pues no es el más, digamos, sofisticado que hay. Eso es algo que habría juzgado en la Captur por su pretensión, pero en una Oroch, que es más un vehículo austero, que mezcla trabajo y ocio, aquí esto pues no me voy a quejar realmente. Lo otro es que, eso sí, los portaobjetos no son muy buenos realmente. Este, por ejemplo, aquí me caben muchas cosas como la billetera, como un celular. Sin embargo, el fondo es liso, no hay ni siquiera un piso, digamos, de este bolsillo que sea adherente. Entonces, en cualquier aceleración medianamente dura, todo se va a deslizar y todo va a acabar en el suelo. Igual con los bolsillos de las puertas, que son poco profundos y no muy amplios. Entonces, alguna frenada brusca, alguna curva en alguna carretera de montaña y también todo puede acabar en el piso. Lo que sí juzgaron muy bien es este apoyabrazos que está acá, porque me queda perfectamente a la misma altura de la palanca de cambios. Entonces uno puede ir con la mano descansada, pero al mismo tiempo haciendo los cambios. Y algo que no mencioné en las impresiones de manejo, y es que el recorrido de esta palanca es aceptablemente corto y lo suficientemente firme para siempre hacer los cambios con mucha claridad. Entonces es un gusto usar esta caja manual de la mano con un clutch que termina siendo también muy fácil de usar, no es de esos que son excesivamente cortos o largos. Entonces por ese lado muy bien, más con este trabajo de este sencillo apoyabrazos. Eso sí, es un vehículo que a ratos puede ser ruidoso, no les mucho del viento, no les mucho de las llantas, pero sí algunos ruidos por detrás. Por ejemplo, si se conecta el compresor del aire acondicionado, es bastante claro cuando ocurre. También es muy fácil escuchar el motor en marcha mínima, o algunos accesorios por detrás del tablero, el mismo ventilador del aire, pues de la climatización. Entonces ahí se delata cierta simpleza, si bien no a un nivel, digamos, muy grave, por decirlo así. ¿Qué sobrevive muy tradicional de Renault? Este mando separado para el volumen, eso ya es un tema de costumbre. Es muy chistoso que el control crucero, pues uno lo puede ajustar desde el volante, sin embargo para aprenderlo a apagarlo es un mando completamente separado que está acá, porque pues lo bueno es que es un control crucero, pero también es un limitador de velocidad, es algo inesperadamente sofisticado en un vehículo de estos. Y lo otro es que al menos aquí, con respecto a la Duster que probamos ya hace algún tiempo, pues ya acá podemos ajustar la intermitencia de las plumillas. ¿Qué destaca este buen volante? Porque ya es un diámetro más pequeño, no es ese timón de barco que teníamos en la anterior generación, y eso ayuda también a notar cierta evolución. El platón se bloquea por aparte, algo muy normal, y eso sí, el espacio atrás, sobre todo para las piernas, no será el mejor. Compensa bien a lo alto realmente, a lo ancho pues digamos que queda en un punto, digamos, convencional. La habitabilidad trasera es más un tema de úsenlo por si les toca usarlo, pero el mejor espacio definitivamente va a ser aquí adelante, y eso también de hecho pasa con muchas pickups medianas de mayor tamaño a esta Oroch. Y eso sí, ¿qué más les puedo decir? Que al final del día esto termina siendo un espacio que cumple a la hora de viajar y a la hora de hacer trayectos largos. Cosas muy fáciles de utilizar todavía y que son una herencia de estas primeras generaciones de Oroch y de Duster es el mando de la tracción integral. Uno simplemente lo puede dejar en automático y se gestiona solo, o uno puede bloquear el diferencial central girándolo hacia la izquierda para que la flecha marque hacia la derecha, de hecho, y pues ya queda con un reparto 50-50, es algo muy fácil de entender. En general mantiene la austeridad necesaria, sin embargo evoluciona en lo que necesita evolucionar, sobre todo este tema de esta pantalla, que tiene cierto guiño de sofisticación inesperado, porque tiene hasta un sonido de inicio, de bienvenida. Ese ruido que uno, o ese sonido más bien, ruido es una palabra muy vulgar, ese sonido que uno escucha en los comerciales de Renault, en algunos comerciales de Renault, ya se los pondremos más adelante.
Y otro detallito interesante de sofisticación es que en la misma instrumentación, muy limpia, muy sencilla. Uno, pues el computador de viaje simplemente lo opero con este botoncito acá, en la punta de la palanca de las plumillas, algo bastante sencillo. Y lo segundo es que está esta barrita verde. Esa barrita verde puede oscurecerse a amarillo, a naranja, según qué tan eficiente esté siendo mi manejo. Entonces me está juzgando, me está calificando para yo siempre tener un manejo más eficiente. Entonces un detallito de modernidad que la verdad es bienvenida. Y algo así como paréntesis es que en esta unidad en específico hay un detalle de vejez muy curioso. ¿Por qué? Porque esto es un carro que no llega a los 4.000 kilómetros y sin embargo ya me está chillando el pedal de freno. Entonces es algo que es sencillo de solucionar, pero uno no se lo espera en un auto nuevo. Don't worry, it doesn't mean what you think. What do you think I think? You know. Imagínense uno estar en el tráfico lidiando con este sonido, por más de que uno tenga el radio o la música puesta. No es algo muy agradable, pero por suerte es algo facilísimo de solucionar, que si le pasa a un cliente lo harán en garantía en una cuestión de minutos. Entonces, pues igual había que mencionarlo. Ustedes, quienes nos ven, son lo más importante para nosotros, así que si les gustan nuestros contenidos, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like al video y activar la campanita de las notificaciones.